A Margaret Holloway le gustaba que la mesa estuviera bien arreglada, las servilletas almidonadas, los cubiertos pulidos, la vajilla dispuesta con precisión. Beatriz corregía distraídamente la cuchara del postre, observando cómo su suegra daba órdenes a los camareros contratados. Margaret era así. Un control impecable de cada detalle, una pasión por el orden perfecto arraigada durante años de vida social. No, 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 las copas de vino tinto a la derecha. Margaret apretó los labios golpeando la mesa con sus dedos anillados. Y deshazte de esas velas, hacen que parezca un velatorio. Sustitúyelas por los candelabros plateados de la despensa. El cumpleaños de Margaret Holloway era siempre el acontecimiento del año para cierto sector de la ciudad. Los invitados empezaron a reunirse al anochecer. Señoras con trajes de noche, hombres con trajes impecablemente confeccionados. Beatriz sonreía mecánicamente, estrechaba manos e intercambiaba cumplidos. Se acordaba de casi todo el mundo. En este tipo de acontecimientos, las caras no cambian con los años, excepto para hacerse un poco más viejas, un poco más arregladas, un poco más rígidas. Harry llegaba tarde. Me he retrasado en el restaurante, cariño. Enseguida voy. Su mensaje brilló en la pantalla del teléfono como otra mentira trivial. Beatriz sabía exactamente dónde se había retrasado. ¿Y con quién? Serafina había aparecido al mismo tiempo que Harry. Se habían encontrado en el aparcamiento. Beatriz observó su aparición a través de la alta ventana del salón. Serafina llevaba un vestido rojo inapropiadamente corto, más apropiado para un club nocturno que para una respetable celebración familiar. Las llamativas joyas tintineaban con cada movimiento. Beatriz observó cómo su marido mantenía las distancias con su amante, cómo evitaba mirar en su dirección, cómo frotaba nerviosamente sus gemelos. Serafina, en cambio, le lanzaba miradas significativas, contoneando las caderas más de lo necesario. Invité a la señorita Preston. Es muy servicial organizando eventos en el restaurante, dijo Harry en voz demasiado alta, como si quisiera justificarse ante todos a la vez. La voz le tembló traicioneramente en la última palabra. Margaret enarcó una ceja impecablemente perfilada en señal de sorpresa, pero guardó silencio. Nunca aprobaba que se invitara al personal a actos familiares, especialmente si llevaban vestidos de $500. Beatriz reconoció la marca. La cena comenzó con relativa calma. Los invitados hablaron de política, de bolsa y de los últimos cotilleos de la ciudad. Beatriz se sentó entre el primo de su marido y su amigo del colegio, manteniendo lánguidamente una conversación sobre el sector inmobiliario y las últimas tendencias en el mercado de las casas de campo. Sentía que se le partía la cabeza de tanto parloteo sin sentido. Serafina se sentó 3 asientos más abajo de Harry, riéndose de vez en cuando de las bromas de su vecino, un joven abogado que se sentía claramente halagado por la atención de la espectacular mujer. «Me gustaría hacer un brindis», se levantó Margaret, sosteniendo una copa de champán. Su vestido azul oscuro brillaba suavemente a la luz de los candelabros. Con los años... «Lo siento, señora Holloway». Serafina se levantó bruscamente, balanceándose de modo que la copa que tenía en la mano se derramó sobre el mantel blanco. «Pero yo también tengo que hacer un anuncio importante, uno muy importante». Beatriz sintió que se le helaban las yemas de los dedos. Sabía que ese momento llegaría, solo que no esperaba que fuera tan pronto, y que Serafina fuera tan arrogante como para elegir el aniversario de su suegra. «Estoy embarazada». Serafina recorrió a los congelados invitados con mirada triunfante. El brillo de la luz de las velas bailaba en sus ojos. «De Harry. Y estoy a punto de quedarme con todo lo que pertenecía a su supuesta esposa, hasta el último céntimo». Silencio. Solo los platos tintineaban en algún lugar de la cocina, y el reloj de la esquina del salón contaba los segundos de aquel momento interminable. Harry se puso blanco, agarrando el mantel con dedos blanqueados.
Margaret bajó lentamente su copa, dejando una clara marca de carmín en el fino cristal. Algunos de los invitados jadearon, otros apartaron apresuradamente los ojos, fingiendo estar absortos en el dibujo del plato. Beatriz miró a Serafina, que sonreía triunfante, a las manos temblorosas de su marido, en el rostro helado de su suegra, surcado de manchas rojas de ira. Luego se limpió cuidadosamente los labios con una servilleta y la colocó ordenadamente junto al plato. «Gracias por una velada tan agradable, Margaret». Su voz sonó inesperadamente fuerte en el silencio. «Por desgracia, debo irme. Ha sido un día agotador». Se levantó, se puso el vestido marfil y se dirigió a la salida, sintiendo las miradas de 2 docenas de pares de ojos clavadas en su espalda. Sus tacones resonaron claramente en el parqué. Nadie dijo una palabra. Solo cuando Beatriz ya estaba en la puerta, oyó la voz temblorosa de Harry. «Cariño, espera, hablemos». Beatriz no se volvió. En el pasillo, cogió su bolso y se puso el abrigo. Detrás de ella se oían voces apagadas. Parecía que algunos invitados se despedían a toda prisa, que no querían quedarse en aquella celebración de la vida. Subió al coche, sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. No le temblaron las manos. Una extraña calma la invadió, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera una actuación largamente ensayada. «James, buenas noches, James. Estaré en tu despacho mañana a las 9. Sí, es urgente. Proceso de divorcio. Creo que tenemos suficiente material». Hace 32 días Beatriz buscó en el despacho de su marido la escritura de su casa de campo. Necesitaba aclarar los detalles de la póliza de seguros. Harry solía guardar los documentos importantes en el cajón superior de su escritorio. La escritura estaba allí, y debajo había un recibo de una joyería por unos pendientes de zafiro. Beatriz recordaba los pendientes. Los había visto en un catálogo, pero Harry había dicho que eran demasiado caros. $12,000 era, en efecto, mucho. La fecha del cheque era de hacía 3 semanas. Devolvió el cheque. Se sentó en la silla, sacó el teléfono y abrió la cuenta común. Harry había insistido en que compartieran el presupuesto cuando se casaron. La transacción apareció de inmediato. Boutique de joyas Cartier. Beatriz comprobó metódicamente otros gastos, restaurantes en los que nunca habían estado, una tienda de ropa de mujer, pero no una en la que ella comprara habitualmente, una reserva de habitación en el Hotel Ritz, un día en que Harry supuestamente estaba en una conferencia en otra ciudad. Ella no había hecho una escena, no corrió a hacer un berrinche. En lugar de eso, contrató a un investigador privado, Michael Donovan, que le había recomendado un colega de la editorial. Donovan trabajó rápido. En 3 días ya había fotos sobre el escritorio de Beatriz, Harry y Serafina saliendo del Ritz, Serafina con pendientes de zafiro, su beso en la entrada trasera del restaurante. «Serafina Preston, 27 años», informó el detective. «Trabaja como azafata en el restaurante de su marido desde hace 8 meses. Antes de eso, de camarera en 3 establecimientos distintos. Vive en un piso de alquiler en Oak Street. Indaga más». Beatriz apartó las fotos. «Quiero saberlo todo». Donovan escarbó. Una semana después apareció una nueva carpeta en el escritorio de Beatriz. La historia de Serafina era interesante, sobre todo el historial médico de hacía 5 años, cirugía compleja, complicaciones. La conclusión del médico, embarazo imposible. Beatriz releyó los documentos 3 veces, comprobando fechas, nombres de médicos. Intentó hablar con Harry 2 veces. La primera vez fue cuando llegó a casa a medianoche, oliendo al perfume de Serafina. «Tenemos que hablar de tus viajes de negocios», empezó Beatriz. «Lo siento, querida, estoy demasiado cansada». Harry desapareció en la ducha. La segunda vez fue durante el desayuno. Ella le puso delante el extracto de la cuenta general. «¿Qué son estos gastos?» «Oh, son...» titubeó.
regalos para socios comerciales. Ya sabes lo importante que es mantener las relaciones. Beatriz no dijo que supiera lo de los pendientes. Se limitó a asentir y terminó su café. Ese mismo día hizo 3 cosas. Retiró la mitad del dinero de la cuenta conjunta, hizo copias de todos los papeles de Serafina y concertó una cita con un abogado. Y luego esperó. Sabía que Serafina no se contendría, era demasiado ambiciosa y codiciosa. Tarde o temprano haría algo. La espera no duró mucho. Serafina eligió el cumpleaños de Margaret para su triunfo. Ella no sabía que Beatriz ya tenía todas las cartas de triunfo, y que su mentira del embarazo fue la gota que colmó el vaso y convirtió la sospecha en determinación para actuar. A las 9 de la mañana, Beatriz ya estaba sentada en un sillón de cuero frente a James Noland. El abogado escudriñaba los documentos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Fuera de la ventana de su despacho lloviznaba una fina lluvia que convertía las calles en espejos. Harry había estado llamando toda la noche. Beatriz apagó el teléfono después de la tercera llamada y pasó el resto de la noche en casa de su amiga Emma, archivando las pruebas que había reunido. Serafina tampoco perdía el tiempo. Sus fotos ya habían aparecido en las redes sociales con inconfundibles indicios de maravillosos cambios de vida y un poco de felicidad bajo su corazón. Así que ya os habéis repartido la cuenta conjunta. James golpeó la mesa con el bolígrafo. Eso está muy bien. ¿Y la casa de Maple Street está a nombre de los dos? Solo mía. Beatriz le entregó otro documento. Fue herencia de mi abuela. Harry nunca puso dinero en ella, ni siquiera para reparaciones. Llamaron a la puerta. La secretaria de James anunció que el señor Holloway estaba abajo exigiendo ver a su esposa. Beatriz sacudió la cabeza. No iba a verle. Dígale al señor Holloway que todas las negociaciones se harán únicamente con abogados. Se mostró inflexible James. Al mediodía, los primeros papeles del divorcio estaban listos. Beatriz llamó a los de la mudanza para que recogieran sus pertenencias de la casa que compartían mientras Harry estaba en el restaurante. Recogió metódicamente su vida pieza por pieza. Ropa, libros, álbumes de fotos, joyas de la caja fuerte. Dejó la foto de boda en la repisa de la chimenea para que Serafina la admirara. Margaret llamó mientras Beatriz veía cómo cargaban las últimas cajas. «Mi niña, no debes dejar tu casa». «Ya no es mi casa, Margaret. No después de anoche. Harry ha cometido un error». «No», interrumpió Beatriz a su suegra. «La traición es un error, y la humillación pública en tu aniversario es una elección. Su elección». Cuando el camión se alejó, Harry apareció en la puerta, arrugado, sin afeitar, con los ojos rojos. «Puedo explicarlo», comenzó. «Serafina está embarazada. Tienes que entender». «¿Debe?» Beatriz sonrió. «No te debo nada a ti ni a tu amante embarazada. Por cierto, ¿has concertado ya una cita para que la vea un médico? ¿No? Qué raro. Normalmente lo primero que hacen los futuros padres es buscar atención médica». Harry dudó. «Ella elige su propio médico. Tiene el suyo propio». «Por supuesto», asintió Beatriz. «Los papeles del divorcio estarán con tu abogado mañana por la mañana. No intentes ponerte en contacto conmigo». «Pero el bebé lo cambia todo», gritó tras ella. «Tienes que entenderlo. Es mi primogénito». Beatriz subió al coche. Por el retrovisor vio que Harry sacaba el teléfono. Debía de estar llamando a Serafina. «Me pregunto si ya habrá pensado cómo va a fingir sus problemas con el embarazo. ¿Cómo explicará la falta de barriga al cabo de un par de meses?» Emma la recibió con una botella de vino y una caja de bombones. «Tu habitación está lista. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». «Gracias, pero ya he encontrado piso». Beatriz sacó el móvil y le enseñó las fotos. Un complejo moderno en el centro de negocios, seguridad, aparcamiento subterráneo. Me mudo dentro de 3 días. «Lo tienes todo planeado», silbó Emma. «Claro que lo tengo.
Soy editora. Planificar es mi trabajo. Beatrice volvió a su casa una semana después de la mudanza. Harry había prometido estar en el restaurante todo el día y ella tenía que recoger el resto de las pequeñas cosas que no habían entrado en el primer envío. Subió lentamente las escaleras. Cada escalón contenía una historia diferente. Justo aquí, en el cuarto desde abajo, era donde Harry la había besado por primera vez cuando la había llevado a enseñarle la casa que acababa de comprar. En el séptimo, había dejado la marca de una copa de vino en su noche de bodas. Y el 12, se había quedado sentada durante 2 horas después de otra cita fallida con el médico, incapaz de subir más. Todo lo que había en el dormitorio permanecía intacto. La cama con la misma colcha, las cortinas echadas tal y como ella las había dejado. En la mesilla de noche aún estaba el marco con la fotografía de su boda. 8 años atrás se les había visto tan felices y confiados en el futuro. Beatrice recordaba aquel día con todo detalle, el vestido blanco que habían elegido con la madre de Harry, su cara de preocupación en el altar, el incómodo primer baile porque Harry le había pisado el dobladillo. Abrió el armario y sacó la última caja de zapatos. Debajo de ellas había una pila de informes hospitalarios atados con cintas, los resultados de todas las pruebas a las que se habían sometido a lo largo de los años. 3 intentos de fecundación in vitro, un sinfín de pruebas, consultas con los mejores especialistas. Beatrice había intentado quedarse embarazada durante 4 años hasta que los médicos dieron su veredicto final. Su cuerpo era incapaz de gestar. Harry la había abrazado entonces, diciéndole que los dos estaban bien, que podrían adoptar un bebé cuando estuvieran preparados. Ahora aquellas palabras parecían una burla. Sus cremas y champús seguían en la estantería del cuarto de baño. Al parecer, Harry no había decidido tirarlos, o no se había dado cuenta, absorto en su nueva vida. Beatrice recordaba cómo le había masajeado la espalda después de otra inyección de hormonas, cómo le había traído té de jengibre cuando había tenido náuseas por la medicación, cómo había planeado su futuro, con una guardería y un columpio en el patio. En la planta baja, en el estudio, habían pasado tardes juntos, ella leyendo manuscritos, él consultando informes de restaurantes. Ahora su escritorio estaba lleno de catálogos de muebles para bebés y folletos de maternidades de lujo. Beatrice pasó el dedo por la cubierta brillante. Serafina no había tardado en introducir sus planes de IGA en la vida de Harry. Su cafetera favorita seguía en la cocina, regalo de boda de los padres de Harry. Beatrice recordaba su primer desayuno juntos en esta casa, tostadas quemadas porque se habían estado besando, café demasiado fuerte, que Harry se había esforzado en preparar él mismo. Margaret se había pasado a menudo por las mañanas, enseñando a su nuera las recetas especiales de la familia Holloway, compartiendo historias de su propia adaptación a la vida matrimonial. Beatrice apiló papeles y fotografías en una caja de cartón. Sacó los últimos papeles importantes de la caja fuerte, la escritura de la casa, el testamento de su abuela, las pólizas de seguro. También había una carta del médico de la clínica donde habían operado a Serafina hacía 5 años. El abogado ya tenía una copia, pero el original podría ser útil. El salón fue el lugar donde más tiempo pasó. En todas las superficies había recuerdos, álbumes con fotos de sus viajes, recuerdos de distintos países, regalos de aniversario. En la repisa de la chimenea había una figurita de porcelana, una pareja bailando, réplica exacta de la figurita de la tarta nupcial. Beatrice la acarició suavemente con el dedo índice y dio un paso atrás. Beatrice se quedó helada, pero resultó ser la asistenta que venía a hacer su limpieza semanal. La señora Parker llevaba 6 años trabajando para ellos y conocía todos sus secretos, incluidos sus interminables intentos de tener un hijo. «El señor Holloway trajo a esta mujer ayer», dijo en voz baja mientras ayudaba a Beatrice a empaquetar las últimas cosas.
Había estado dando vueltas por la casa, planeando dónde estaría la habitación del bebé. Había hablado por teléfono con la diseñadora sobre el papel pintado de rosa y la lámpara de araña de carrusel. Beatriz asintió. Serafina tenía prisa por delimitar su territorio antes de que el divorcio se hiciera oficial. Bueno, que lo planeara. Así su caída sería aún más impresionante. Una última mirada a la casa que había considerado suya durante 8 años. Cada habitación guardaba la historia de su amor, ahora muerto, traicionado, pisoteado por la humillación pública. Beatriz cerró la puerta y le dio las llaves a la señora Parker, que prometió cuidar de la casa hasta que finalizara el divorcio. En el coche, Beatriz sacó su teléfono. 15 mensajes perdidos de Harry, 3 mensajes de Margaret. Su suegra escribió que Serafina ya estaba eligiendo un colegio público para el futuro bebé y confeccionando la lista de invitados para la fiesta del embarazo. Beatriz sonrió. Déjala construir castillos de aire. Pronto llegará el momento de demostrar a todo el mundo que la reina de este baile es una impostora. El complejo residencial Arcadia se alzaba sobre el distrito comercial con un armatoste de cristal de 30 plantas. Beatriz eligió un piso en la planta 24. Daba al río y al parque, y el ruido de la ciudad se convertía en un lejano zumbido ininteligible. El agente inmobiliario le aseguró que era el barrio más prestigioso para profesionales solteros de éxito, pero Beatriz eligió Arcadia por otra razón. Estaba a 10 minutos a pie de la editorial. 3 manuscritos necesitaban revisiones para la semana siguiente. 2 autores habían incumplido los plazos. Un joven editor había estropeado la maquetación y ahora había que rehacerlo todo. Beatriz se sumergía en su trabajo y a menudo se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche. Sus colegas se cuidaban de no mencionar su divorcio, aunque probablemente ya lo sabían. La noticia se extendía rápidamente en su ciudad. Margaret la llamaba todos los días para contarle las novedades. Harry había comprado una casa en un barrio prestigioso, una mansión enorme con piscina y jardín de invierno. Serafina estaba eligiendo los muebles para el cuarto del bebé, sabiendo ya que iba a ser una niña, aunque todavía no era posible determinar el sexo del bebé. Dimitió del restaurante. La futura SRA, Holloway, no debería trabajar de azafata. Ahora se la veía a menudo en costosas tiendas de maternidad, aunque todavía no se le veía la barriga. Pidió una cuna de $12,000, dijo Margaret indignada, con dosel y carrusel musical, y una cómoda y un cambiador de la misma colección. Deja que Harry se gaste el dinero, replicó Beatriz con calma, echando un vistazo a otro manuscrito. No es asunto mío. Por las tardes se instaló en su nuevo piso. La vista desde las ventanas panorámicas era hipnotizante. La ciudad se extendía abajo en un mar de luces, y uno podía contemplar durante horas el río de coches que fluía por las calles. En momentos así, Beatriz pensó que tal vez este cambio fuera lo mejor. Sin compromisos, solo ella y su trabajo. Emma venía a menudo por las tardes con una botella de vino y noticias. Trabajaba en una oficina inmobiliaria y casualmente estaba enseñando una casa a Harry y Serafina. «Tendrías que haber visto a esa advenediza», resopló su amiga. «Mandando a tu marido como un chofer. Harry, querido, aquí hay que pintar las paredes. Harry, cariño, hay que cambiar esta lámpara de araña. Harry, cariño, esta habitación será el dormitorio de la niñera. No esperarás que me levante yo misma por la noche para ver al bebé, ¿verdad?» Beatriz asintió en silencio, tomando notas en su cuaderno de trabajo. Poco a poco iba tomando forma un plan. Serafina estaba cavando su propia fosa, hundiéndose cada día más en la red de mentiras. Solo quedaba esperar el momento oportuno. El nuevo piso se iba acomodando poco a poco. En las ventanas aparecían persianas estrictas. En el estudio se alineaban hileras de estanterías. En la cocina olía a café recién hecho por las mañanas. Beatriz contrató a una criada,
una mujer mayor y silenciosa que venía 2 veces por semana a ordenar. Una noche sonó el timbre. Un mensajero había traído una caja enorme. Dentro estaba la misma figurita de porcelana de la pareja de novios, rota en pedacitos. Una nota de Serafina estaba pegada a los fragmentos. «Uy, se me cayó accidentalmente cuando estaba mirando por tu casa. No te sientas mal, pronto tendrás otras cosas de las que preocuparte. ¿Cómo pagar el alquiler de este bonito piso después del divorcio?» Beatriz recogió cuidadosamente los fragmentos en una caja. También sería útil como prueba de malicia intencionada en la división de la propiedad. Era evidente que Serafina ignoraba que la casa pertenecía solo a Beatriz, al igual que la mitad de las acciones del negocio de restauración de Harry. Por la noche, desde el piso 24, podía ver cómo ardían las ventanas de la habitación del bebé en el nuevo hogar de Serafina. Probablemente, Harry estaba montando de nuevo otro conjunto de muebles para el niño que aún no había nacido. Beatriz se apartó de la ventana y volvió al trabajo. Los plazos se acercaban y no podía permitirse distraerse con ilusiones ajenas. Margaret observaba a su recién descubierta casi nuera a través del escaparate de una boutique de maternidad. Serafina revoloteaba entre los estantes de ropa de bebé, colocando de vez en cuando pequeñas prendas sobre su vientre a un plano. Cerca de ella, una asesora jugueteaba con la pila de ropa, toda rosa, como si no existiera ningún otro color. «Sé que es una niña», dijo Serafina acariciando su inexistente barriga. «No se puede engañar al corazón de una madre». Margaret refunfuñó y llamó a Beatriz. «Ha comprado su tercera tienda en una semana». Harry le consiguió una tarjeta platino sin límite. En ese momento, Serafina estaba mostrando esa misma tarjeta al dependiente, con un gesto descuidado que dejaba ver un enorme anillo de zafiro. Era el que Beatriz había elegido para su aniversario de boda. Margaret había ayudado a su hijo a elegirlo ella misma. Después de la boutique, Serafina se dirigió al restaurante, uno de los más caros de la ciudad. Harry ya la esperaba en la entrada, mirando nervioso el reloj. En la mesa, Serafina volvió a actuar. Arrugó la nariz al oler el vino y apartó su sushi favorito. «No puedo comer esto, cariño. Nuestro bebé está en contra del marisco». Hizo un mohín con los labios. «Y esos olores horribles, necesito más aire fresco. ¿Por qué no alquilamos una casa en la costa?» Harry sacó obedientemente el teléfono y abrió una página web de alquileres inmobiliarios. Margaret, sentada en la mesa de al lado, con gafas oscuras y sombrero, contuvo a duras penas una exclamación de indignación. Aquella tarde, Serafina se había desmayado estrepitosamente en pleno centro comercial, convenientemente cerca de una boutique de muebles infantiles. Harry la cogió en brazos y la llevó a una clínica privada. Una hora más tarde, Serafina ya estaba publicando fotos de su goteo intravenoso en las redes sociales, acompañadas de una conmovedora historia sobre su complicado embarazo y su sensible futuro padre. Beatriz recibía estas noticias de informantes. Además de Margaret, varias personas seguían a la pareja. Un detective privado informaba de todos los movimientos de Serafina: salidas de compras, reuniones con un diseñador de interiores, visitas a un balneario para futuras madres. Resultó que incluso se había matriculado en un curso de maternidad, el más caro de la ciudad, por supuesto. En su nuevo hogar, Serafina desarrolló una actividad frenética. La habitación de los niños se transformó con velocidad cósmica. Pinturas a mano en las paredes, muebles de diseño, araña de cristal en forma de nube. Harry pagó todos los caprichos sin una sola objeción. «Nuestra hija debe crecer como una princesa», canturreó Serafina ante las cámaras del canal local de la Socialité. Ya había concedido varias entrevistas como la futura señora Holloway, hablando de sus planes de maternidad, de lo feliz que era Harry, de los preparativos de la boda, que tendría lugar en cuanto finalizara el divorcio. Margaret un día no pudo soportarlo e intentó hablar con su hijo. «Harry,
¿Has visto siquiera los resultados de sus exámenes? ¿La ecografía? ¿Los análisis? Mamá, basta, estalló. Serafina es tan frágil que no puede preocuparse. Su médico dijo que el primer trimestre es el más peligroso. ¿Qué médico? ¿Dónde la está viendo? ¡No te metas! Harry cerró de un portazo la puerta de su despacho. Mientras tanto, Serafina continuó su introducción. Evitaba cuidadosamente el pescado crudo y el alcohol en público, se quejaba de toxemia y fatiga, y se llevaba la mano a la barriga en los actos sociales. Su Instagram se convirtió en un diario de embarazo, consejos para cuidarse, fotos de cosas de bebé, descripciones de los primeros movimientos. Harry se derretía ante sus ojos. Adelgazaba, encogía, pero resplandecía de felicidad cada vez que Serafina mencionaba a su niña. La llevó a tiendas especiales de alimentos ecológicos, encargó vitaminas a Suiza, pagó un año de suscripción a un masaje para embarazadas. Una noche, Serafina tuvo un berrinche. Necesitaba urgentemente una crema de bebé de Francia de una marca poco común. Harry organizó el envío en jet privado. Al día siguiente, exigió que se volviera a pintar la habitación del bebé en otro tono de rosa. El bebé había hecho señales mientras dormía. Un equipo de pintores trabajó toda la noche. Beatriz reunió metódicamente todos los cheques y extractos bancarios. Todos los caprichos de Serafina estaban documentados, todas sus salidas capturadas en foto y vídeo. El contador de gastos de Harry hacía tiempo que había superado la marca de las 6 cifras. «Está preparando un aeródromo», dijo Emma, mirando el informe del detective. «Va a comprar cosas por valor de una fortuna y luego lo venderá todo a través de testaferros». Beatriz asintió. Ella también veía un sistema en los gastos aparentemente caóticos de Serafina. Elegía los artículos más caros que pudieran revenderse fácilmente: ropa de marca, joyas, muebles. Se estaba preparando para el momento en que tuviera que desaparecer rápidamente. Pero Beatriz tenía su propio plan: dejar que Serafina siguiera haciendo el papel de futura mamá feliz. Cuanto más alto subiera en sus mentiras, más dolorosa sería la caída. Margaret llegó a casa de Beatriz sin anunciarse a última hora de la tarde. Llevaba en la mano una caja de su confitería favorita, una tradición de las primeras reuniones familiares. «Vengo de ellos», dijo Margaret sin quitarse el abrigo. La mujer dijo que quería ponerle su nombre al bebé. Serafina Holloway Jr., ¿te lo puedes creer? En nuestra familia llevamos 300 años poniendo a las niñas el nombre de la bisabuela Elizabeth. Beatriz sacó en silencio vasos y una botella de vino tinto. Margaret observó sus movimientos, tan precisos y medidos como antes. También había tirado el servicio de plata de la familia. Decía que las cosas viejas podían ser mala energía para el bebé. Aquel juego había sobrevivido a 2 guerras mundiales. Margaret bebió un sorbo de vino. «Beatriz, no reconozco a mi hijo. Es como si estuviera bajo hipnosis. Tengo algo que enseñarte». Beatriz se acercó a la caja fuerte oculta tras el cuadro. «Creo que ya es hora». Sacó una pesada carpeta de documentos. Margaret se mostró cautelosa. En 20 años de trabajo para la organización benéfica, había aprendido a percibir cuándo una conversación tomaba un cariz serio. Hace 5 años, Serafina Preston se sometió a una complicada operación. Beatriz colocó el primer documento delante de su suegra. Como consecuencia de las complicaciones, ya no puede tener hijos. Aquí está el informe del médico, los resultados de las pruebas, el alta hospitalaria. Margaret clavó los ojos en el historial médico. Sus manos, tachonadas de anillos familiares, temblaban ligeramente. Pero ella, todas esas compras, la toxicosis, el espectáculo. Beatriz sacó la siguiente pila de papeles. Estos son los resultados de la vigilancia. Está visitando 3 centros médicos distintos con nombres diferentes. Uno para asesoramiento sobre el embarazo, otro para una cita con el médico,
Y en el tercero, va a por certificados que compra a un ginecólogo corrupto. Margaret palidece. Su impecable maquillaje estaba manchado de rojo en su cara. Esa cosa. Apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Y no dijiste nada? Estaba recogiendo pruebas. Estas son las facturas de la tienda. Está comprando artículos de primera calidad que podrían venderse fácilmente. O robando. Seguro que también guarda los recibos. Se está preparando para huir. Y aquí está su correspondencia con un amigo, donde discute un plan: fingir un aborto involuntario en un par de meses, obtener una compensación de Harry para el tratamiento y desaparecer. Beatriz dispuso metódicamente documentos, fotos, impresiones de correspondencia. La historia del fraude de Serafina se desarrollaba como una novela policíaca, elaborada, cínica, perfectamente planificada. Dios mío. Margaret se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Me preguntaba por qué no iba a ver a nuestro médico de cabecera. No paraba de hablar de algún superespecialista de fuera de la ciudad. Que, por cierto, no existe. Beatriz me enseñó otro documento. He comprobado todas las asociaciones médicas del estado. No existe tal médico. Margaret se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Sus tacones tamborileaban nerviosos sobre el parqué. ¿Sabías que ya ha encargado un sobre de alta? Rosa, bordado a mano, $5,000. Y la semana pasada montó en cólera porque Harry compró el cochecito equivocado porque no funcionaba lo bastante bien. Beatriz asintió en silencio. Sacó otro sobre, con fotos. Serafina saliendo de una clínica de cirugía plástica. Serafina almorzando en un restaurante con una copa de vino cuando creía que nadie podía verla. Vaya. Margaret no terminó. Cogió su bolso y sacó el teléfono. Voy a casa de Harry ahora mismo. No. Beatriz le quitó el teléfono con suavidad. No puede hacerlo todavía. No la creería. Le convencería de que todo era falso, obra de una ex mujer celosa. Tenemos que hacer las cosas de otra manera. Margaret se hundió de nuevo en su silla. Era la primera vez en años que Beatriz veía a su suegra tan confundida. ¿Tienes un plan? Sí. Beatriz sacó otra carpeta. Y tú puedes ayudarnos. Necesitamos que Serafina se entregue, y yo sé cómo hacerlo. Hablaron hasta bien entrada la noche. Cuando Margaret se marchó, volvía a andar segura de sí misma y sus ojos tenían ese familiar brillo acerado. He criado a una tonta, dijo al despedirse, pero esa aventurera responderá por cada penique que gaste, especialmente por mi juego desechado. Beatriz acompañó a su suegra hasta el coche. El plan empezaba a tomar forma. Con Margaret a su lado, las posibilidades de éxito aumentaban considerablemente. Margaret había convertido su mansión en el cuartel general de la operación para desenmascarar a Serafina. Su despacho estaba repleto de expedientes, de cuadros colgados en las paredes, y el teléfono no paraba de sonar con las llamadas de los informadores. Tenemos que andarnos con cuidado. Beatriz colocó los nuevos documentos sobre la mesa. Si la asustamos antes de tiempo, huirá con el dinero de Harry. Trabajaban todas las noches. Margaret había utilizado sus contactos en fundaciones benéficas. Era increíble la cantidad de información que podía obtenerse a través de damas de la alta sociedad deseosas de cotillear. Beatriz siguió metódicamente cada pista, construyendo una cadena de pruebas. Mira, Margaret colocó un sobre delante de Beatriz. Recuerda al doctor Peterson. Trató a mi marido. Ahora es jefe de servicio en el Hospital Central. Revisó el historial médico de Serafina. El sobre contenía copias de antiguos historiales médicos. Hacía 5 años, Serafina había ingresado en el hospital con graves complicaciones por una operación clandestina chapucera. La había operado el doctor James Willis, un joven cirujano que ahora trabajaba en una clínica de un estado vecino. Tenemos que reunirnos con él. Beatriz anotó la dirección de la clínica.
Era el único que podía confirmar oficialmente el diagnóstico. Margaret ya había concertado una cita. El doctor Willis había aceptado venir a la ciudad dentro de una semana para una conferencia médica. Era la tapadera perfecta. Mientras tanto, siguieron reuniendo información. Una amiga de Margaret trabajaba en el banco donde Serafina había abierto una nueva cuenta. Resultó que había estado transfiriendo dinero discretamente desde la tarjeta que Harry le había dado. Otro conocido la vio en compañía de un tipo sospechoso. Resultó ser un especialista en falsificación de documentos. Estaba preparando un retiro. Beatriz extendió los extractos bancarios. Mira, ya ha acumulado casi 100.000, y eso sin contar lo que puede vender. Beatriz anotó metódicamente todos los detalles. Su plan exigía una precisión perfecta. No solo tenía que desenmascarar las mentiras de Serafina, sino hacerlo de tal manera que Harry no pudiera negar lo evidente. «He encontrado a su antigua compañera de piso», anunció Margaret tras otra llamada telefónica. La chica trabajaba con Serafina en el restaurante donde conoció a Harry. Dijo que Serafina llevaba meses siguiéndole la pista, estudiando sus hábitos, sus gustos. Consiguió un trabajo con él a propósito. Compilaron un dossier detallado. Serafina no era solo una estafadora, era una verdadera profesional. En los últimos 7 años cambió 3 ciudades y 4 nombres. En todas partes seguía un patrón similar: encontrar a un hombre rico, enamorarse y desaparecer con el dinero. El doctor Willis llegó el jueves. La reunión tuvo lugar en una oficina privada en un restaurante, lejos de miradas indiscretas. El cirujano era un hombre joven con aspecto cansado. «Recuerdo a esta paciente», estudió las fotografías de Serafina. «Un caso difícil. Después de aquella operación, nunca podría tener hijos. Le hice personalmente un examen de seguimiento hace un año, cuando me pidió un informe para la compañía de seguros. Necesitamos los documentos oficiales». Beatriz le acercó una carpeta. Todos los resultados de las pruebas, los informes, las exploraciones. Y su presencia personal en un acontecimiento importante, añadió Margaret. El médico dudó. Habló de confidencialidad médico-paciente, de ética profesional, pero Margaret podía ser persuasiva, sobre todo cuando se trataba del futuro de una fundación benéfica que patrocinaba la investigación médica. Al final de la semana, el plan estaba listo. Eligieron un día y un lugar. Elaboraron un guión. Los papeles estaban asignados. Solo quedaba esperar el momento oportuno. «Ya sabes», dijo Margaret pensativa mientras volvían a repasar el papeleo. «Tenía muchas ganas de tener nietos. Cuando Harry y tú no pudisteis venir, recé todos los días. Y ahora…» sacudió la cabeza. «Ahora solo quiero que mi hijo vea». Beatriz le apretó la mano en silencio. No faltaba mucho para el día X. Serafina seguía representando el papel de futura mamá feliz, sin saber que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Solo le quedaba elegir el momento, y tenía que ser perfecto. Al comienzo del tercer mes de su ramo, Serafina empezó a cometer errores. Pequeños, casi imperceptibles, pero Beatriz y Margaret habían registrado cada uno de ellos. En un acto benéfico a favor del hospital infantil, Serafina habló apasionadamente de su toxemia a un anciano mecenas. Empezó en la 6ª semana, tan débil que apenas podía levantarme de la cama. Y 1 hora más tarde, hablando con el médico jefe del hospital, declaró con confianza: «Oh, el primer trimestre fue maravilloso. Sin toxicidad, revoloteaba como una mariposa». Margaret anotó todas las discrepancias. En la inauguración del nuevo restaurante de Harry, Serafina se quejó de intolerancia al olor del café, pero 20 minutos después la vieron en la trastienda con una taza de capuchino. En una entrevista concedida a una revista local de moda, Serafina habló de la primera ecografía. Fue una experiencia tan emocionante que Harry y yo llorábamos de felicidad. Semana 4. El comienzo de nuestro milagro.
En la cuarta semana aún no se ve nada en la ecografía, comentó el doctor Willis mientras estudiaba el artículo. Hasta la sexta o séptima semana no se puede distinguir el embrión. En Instagram, Serafina escribió largos posts sobre sus sentimientos. En uno de ellos, se maravillaba de los primeros movimientos de su hija, de 10 semanas. En otro, compartía la alegría de haber superado por fin su toxicosis, y esto en un post fechado 2 semanas antes. Un detective privado contratado por Margaret había seguido todos los movimientos de Serafina. Visitó 3 centros médicos diferentes, en cada uno de los cuales se presentó de forma distinta y dio diferentes edades gestacionales. En la primera clínica estaba embarazada de 14 semanas, en la segunda de 12, y en la tercera aseguró al médico que estaba embarazada de 11 semanas. Está confundida por sus propias mentiras, dijo Margaret, estudiando los informes. Hay demasiados detalles que recordar. Serafina empezó a preparar el terreno para un aborto espontáneo. En una cena familiar, de repente se agarró el estómago y se puso pálida. Probablemente no sea nada. Harry llamó inmediatamente a una ambulancia, pero Serafina se negó a ir al hospital. No, solo a mi médico. Él conoce toda la historia, solo él. Evitó estratégicamente reunirse con los amigos de Margaret, sobre todo con los que tenían títulos de medicina, pero charlaba de buena gana con chicas jóvenes que admiraban su embarazo perfecto y la colmaban de cumplidos. Cuando le preguntaron por el médico, respondió vagamente: «Oh, es una lumbrera médica de otra ciudad. Solo atiende casos especiales». Pero cuando Margarita mencionó casualmente que quería organizar una recepción en honor de este eminente médico, Serafina se puso nerviosa. Está tan ocupado, y de todos modos prometí mantener su nombre en secreto. Confidencialidad, ¿sabes? En la tienda de ropa de bebé compró cosas de diferentes tallas, pero todas eran para mayores de 6 meses. ¿Y para los más pequeños?, le preguntó la vendedora. «Ah, voy a tener una niña grande», desestimó Serafina. «Lo sé perfectamente. El día anterior le había dicho a la esteticista que esperaba una niña menuda, como yo cuando era pequeña». Sus historias sobre el pasado tampoco cuadraban. A algunos les dijo que había crecido en una familia adinerada de Boston, a otros que era hija única de un petrolero de Texas. A otros les describió su problemática infancia en los suburbios de Chicago. «Se está preparando para el desenlace», comentó Beatrice, echando un vistazo al informe del detective. «Todas estas quejas de malestar, indicios de complicaciones, pronto representará la tragedia del aborto». «No lo hará», se ajustó Margaret el collar de perlas. «Hay una recaudación de fondos para el centro perinatal en una semana. Supervisaré personalmente la lista de invitados, y habrá una persona muy especial entre ellos». Beatrice asintió. El doctor Willis confirmó su asistencia. Serafina no sabía que su antiguo cirujano formaba parte ahora del patronato del centro. El desenlace se acercaba. Solo quedaba esperar el momento en que todas las cartas se pusieran sobre la mesa. Serafina estaba sentada en un pequeño café a las afueras de la ciudad. El camarero le trajo un vaso de vino tinto. Aquí nadie la conocía, así que no tuvo que fingir estar bien embarazada. «¿Lo tienes todo preparado?», golpeó la mesa con sus dedos bien cuidados. El hombre que estaba frente a ella, un doctor Myers al que conocía de la ciudad anterior, sacó un sobre, un juego completo de papeles, historial médico, resultados de pruebas, un informe de un embarazo congelado, con fecha y sellos de verdad. «A ver». Serafina hojeó rápidamente los papeles. «¿Es correcta la fecha del parto? Harry puede comprobarlo. Coincide con lo que le has estado diciendo a todo el mundo. 13 semanas, complicaciones relacionadas con el estrés, desprendimiento de la placenta, un cuadro clásico». Serafina sacó un sobre con dinero de su bolso. «Aquí está el depósito. Recibirás el resto cuando todo se solucione». Myers contó los billetes y asintió. «¿Cuándo piensas hacerlo?» «La semana que viene.
En la recaudación de fondos, haré un desmayo y luego un ataque. Una ambulancia me llevará a tu clínica, dijo sorbiendo su vino. Por la mañana, el trágico diagnóstico estará listo. ¿Y después? Entonces empieza lo mejor, sonrió Serafina. La depresión severa, la incapacidad de estar en una casa donde todo te recuerda al niño perdido. Harry se sentirá tan culpable que firmará cualquier cheque. Sacó otro sobre del bolso, con billetes de avión y papeles a otro nombre. El vuelo era 15 días después del Pikumem. Billete de ida a Bali. La villa que había mirado hace un mes me esperaba allí. ¿Y las joyas? ¿La ropa? Ya empaquetada y esperando en la taquilla. Venderé las cosas de los niños en internet, valen una fortuna. Que se quede con los muebles de recuerdo. Se rió. Al llegar a casa, Serafina sacó su cuaderno. Tenía un plan de acción para las próximas semanas. Primer día, el ASIO en el acto benéfico. Segundo día, hospital, diagnóstico, primeras fotos de la casi madre desconsolada para las redes sociales. Del tercer al quinto día, rehabilitación en la clínica, publicaciones conmovedoras sobre la pérdida, visitas de simpatizantes. Sexto día, vuelta a casa, rabietas, exigencia de que se guarden todas las cosas del bebé. Séptimo día, hablar con Harry sobre la imposibilidad de quedarse en la ciudad. Octavo día, visita a un terapeuta, ya pagada. Día 9, recibir una compensación por el tratamiento y una nueva vida. Días 10 a 14, ocultamiento gradual de las huellas. Día 15, desaparición. Serafina abrió el teléfono y comprobó el saldo de su cuenta secreta. Casi 150.000, nada mal para empezar una nueva vida. Y después del Buddy sería aún más. Marcó el número de su amiga, la única persona que sabía la verdad. Hola, cariño. Sí, todo va según lo previsto. Harry es tan ingenuo que se cree todo. ¿Puedes creer que ayer lloró cuando le enseñé la siguiente prueba? Sí, la historia del aborto está preparada. Myers lo preparará. Después de la conversación, Serafina sacó un álbum de fotos de su embarazo. Aquí estaba con la primera prueba, aquí acariciándose el vientre a un plano, aquí llorando de felicidad delante de la cuna. Harry miraba estas fotos con tanta adoración. Pobre ingenua, murmuró, sacando de la caja fuerte un pasaporte nuevo a nombre de Verónica Blake. Lo siento, pero es culpa tuya. No puedes ser tan crédula. Sobre la mesa estaba la lista de los invitados de la noche. Escudriñó cada nombre. Necesitaba saber quién presenciaría su vuelo. Margaret había invitado a un grupo de médicos. Era un poco desconcertante, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Serafina volvió a comprobar el papeleo de Myers. Todo parecía perfecto. Formularios reales, sellos correctos, análisis convincentes. Incluso las imágenes de la ecografía eran las adecuadas, procedentes de los archivos de la clínica. Falta una semana, susurró, acariciándose el vientre. Y adiós, ciudad de provincias. Hola, nueva vida. No sabía que en ese momento Beatrice y Margaret también se estaban preparando para la recaudación de fondos, y su plan no era menos detallado. Margaret se había superado a sí misma en la organización de la velada. Formalmente se trataba de una cena benéfica en apoyo del centro perinatal, pero cada detalle había sido pensado para la exposición que se avecinaba. En el amplio salón del Hotel Ritz se habían instalado lámparas de araña de cristal y flores frescas, orquídeas blancas en jarrones plateados. Las mesas redondas cubiertas con manteles blancos como la nieve con pliegues impecablemente planchados se dispusieron en semicírculo para que todos los invitados pudieran verse. En el centro de la sala se dispuso un pequeño escenario para las actuaciones. Camareros con guantes blancos se deslizaban silenciosamente entre las mesas, trayendo champán y entremeses. En cada mesa había una elegante carpeta con el programa de la velada e información sobre el centro perinatal. Margaret comprobó personalmente todos los detalles.
desde la disposición de los cubiertos hasta la iluminación. Quería que la velada fuera memorable. Los invitados empezaron a reunirse a las 7. La élite de la ciudad, médicos, empresarios, representantes de fundaciones benéficas, damas en traje de noche, hombres con smoking. La tranquila música clásica servía de telón de fondo para las charlas. Hacia las 8:30, Serafina apareció con Harry, radiante y segura de sí misma. Llevaba un vestido de seda azul y el pelo recogido en un elaborado peinado con tachuelas de perlas. De vez en cuando se llevaba la mano al estómago, llamando la atención de todos. Harry resplandecía de orgullo al presentarla a sus invitados como la futura madre de su primogénito. Beatrice se sentó en la mesa del fondo, junto al Dr. Willis. Margaret había sentado a los invitados a propósito para que Serafina no se fijara enseguida en el cirujano. Observaron a la pareja recorrer la sala, aceptando felicitaciones y cumplidos. ¿Llevas contigo todos los documentos?, preguntó Beatrice en voz baja. Willis palmeó una carpeta de cuero en una silla cercana, un historial médico completo, incluido un examen de seguimiento de hace un año. Cada hoja lleva el sello de la clínica. A las 8 en punto, Margaret se levantó para pronunciar el discurso de bienvenida. Con un elegante vestido azul marino, parecía una auténtica dama de la alta sociedad. Habló de la importancia de apoyar a las madres jóvenes, de las nuevas tecnologías en medicina perinatal, de los planes para ampliar el centro, y luego se ofreció a escuchar la ponencia de un destacado especialista. Serafina se puso visiblemente tensa cuando el Dr. Willis subió al escenario. Estaba claro que lo había reconocido. Sus dedos apretaban convulsivamente el vaso de agua. Harry, absorto en su conversación con el director de la Cámara de Comercio de la ciudad, no reparó en el rostro pálido de su compañera. Antes de empezar mi informe, Willis echó un vistazo a la sala. Me gustaría dar la bienvenida a mi antigua paciente. Señorita Preston, me alegro de verla con buena salud. Han pasado 5 años desde aquella difícil operación, pero recuerdo bien su caso. Se hizo el silencio en la habitación. Serafina se agarró al mantel con los dedos blancos. Los invitados miraban de ella al doctor y viceversa. Operé a la señorita Preston hace 5 años, continuó Willis, y tengo que decirles que los resultados de aquella operación fueron irreversibles. Tengo la documentación completa conmigo. Por desgracia, después de semejantes complicaciones, el embarazo es imposible. Harry se volvió lentamente hacia Serafina. Su rostro reflejaba una expresión de incomprensión mezclada con un incipiente horror. ¿De qué está hablando? ¡Está mintiendo! Serafina se levantó de un salto, casi derribando una silla. Nunca he visto a este hombre. Todo es una maquinación de tu ex. Lo ha sobornado. ¿Lo hizo? Margaret pulsó el mando a distancia. En una gran pantalla aparecieron viejas fotografías del hospital. ¿Quién es este, entonces? Os parecéis tanto aquí. Hasta el lunar del cuello es el mismo. Serafina miró alrededor de la habitación, buscando una salida. Pero ya había guardias en la puerta. Margaret también lo había previsto. No puedes tener hijos, dijo Beatrice en voz baja, levantándose de su asiento. Llevas 5 años sin tenerlos, y lo sabes. Lo has sabido desde el principio. Es una conspiración. Serafina se volvió hacia Harry, intentando agarrarle del brazo. Cariño, no les hagas caso, solo están celosos de nuestra felicidad, de nuestra niña. Pero Harry miraba fijamente la pantalla, donde los documentos, informes médicos, resultados de exámenes, certificados clínicos, iban cambiando de uno a otro. Su rostro se volvía más blanco con cada nueva diapositiva. Esta es especialmente interesante. Margaret mostró las impresiones de las transferencias bancarias. El dinero que has estado ahorrando en una cuenta secreta y los billetes a Bali. De ida, eso sí, el mes que viene. Harry, la voz de Serafina temblaba. No es verdad. Falsificaron los documentos. Dr. Myers,
exclamó de pronto el médico jefe del hospital de la ciudad. El mismo médico que supuestamente observó tu embarazo fue inhabilitado hace 3 años por falsificar documentos. Yo mismo estaba en el comité de ética. Fue el golpe definitivo. Serafina corrió hacia la salida, empujando a los invitados, pero los guardias le cerraron el paso. Presentaré una denuncia. La voz de Margaret sonó con rabia. Fraude, falsificación, intento de robo. Ya está todo el papeleo preparado. Harry se sentó con las manos en la cabeza. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no pude ver? Beatriz se acercó a su exmarido. Vio lo que quiso ver. Ella lo utilizó. Como una estafadora profesional, Serafina ya no intentaba fingir. Se quedó de pie en medio de la sala, acorralada, pero aún hermosa y orgullosa. Una mezcla de rabia y desprecio ardía en sus ojos. «Tenéis toda la razón», dijo apretando los dientes. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Una vida de miseria? ¿Trabajar de camarera por una miseria? Solo quería una vida mejor. A costa de los demás. Margaret sacudió la cabeza. A costa de los sentimientos y la confianza de los demás. A costa de mentir sobre el bebé. La mentira más cruel imaginable. La policía llegó 15 minutos después. Los detectives ya estaban en el caso. Margaret también se había ocupado de eso. Se llevaron a Serafina para que prestara declaración. Los invitados se dispersaron lentamente, comentando lo sucedido. Mañana sería el mayor cotilleo social de la ciudad. Harry permaneció sentado a la mesa, con la mirada perdida en el vacío. El vaso de whisky sin tocar estaba ante él. «Lo siento», dijo, sin levantar la vista hacia Beatriz. «Por todo. Por no haberte creído. Por ser tan idiota». «Te he perdonado hace mucho tiempo», replicó ella. «Pero no basta para arreglar las cosas. Hay cosas que no se pueden volver a pegar». Margaret recogió los papeles esparcidos por el escenario. «Bueno, supongo que ha sido una buena velada, aunque no exactamente como estaba previsto en el programa oficial. Fuera de las ventanas llovía, ligero y frío. Los últimos ecos del escándalo se ahogaban en su monótono ruido. Otra historia había llegado a su fin, un final feo pero natural. Una historia de mentiras, de confianza y del precio que se paga por la propia ceguera. Beatriz se puso el abrigo y salió a la fría noche. Se sentía extrañamente desolada. Los meses de preparación, de recopilación de pruebas y de espera habían llegado a su fin. Había llegado el momento de empezar un nuevo capítulo de su vida, de dejar de mirar al pasado. En comisaría, Serafina permaneció sentada en la sala de interrogatorios durante la 3ª hora. Su elegante vestido azul estaba arrugado, su maquillaje manchado de lágrimas, pero aún mantenía la dignidad. Frente a ella estaba sentada la detective Morris, una mujer bajita, de mirada aguda y con un cuaderno lleno de notas. ¿Está diciendo que no conoce al doctor Willis? Había escepticismo profesional en la voz de la detective. Todo es un montaje. Serafina se secó los ojos con el pañuelo. Soy víctima de la conspiración de mi exmujer. No soporta que Harry me haya elegido a mí. En ese momento, otro detective entró en la habitación con una impresionante pila de documentos. Señorita Preston, empezó a extender los papeles sobre la mesa. ¿Y cómo explica estos extractos bancarios? Grandes transferencias a una cuenta en las Islas Caimán. Billetes a Bali. Un pasaporte nuevo a nombre de Verónica Blake. Serafina se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. Tengo derecho a mis propios ahorros, y tengo derecho a viajar. ¿Y los papeles del embarazo firmados por un médico inhabilitado? Ia no sabía lo de su licencia. La detective Morris golpeó la mesa con su bolígrafo. Tenemos su correspondencia con el doctor Myers. Una lectura muy interesante, sobre todo la parte del aborto espontáneo planeado. Serafina se levantó bruscamente. Quiero un abogado. No pienso mantener más conversaciones sin un abogado. Por supuesto, estás en tu derecho, asintió Morris. Pero ten en cuenta que los cargos son graves. Fraude,
falsificación, intento de hurto mayor. En el pasillo, frente a la puerta, Margaret y Beatrice esperaban la oportunidad de declarar. A través de la ventana de la sala de interrogatorios pudieron ver cómo el rostro de Serafina pasaba de la inocencia fingida al miedo mal disimulado. Una hora más tarde, apareció el abogado de Serafina, un hombre joven pero ya de aspecto bastante desaliñado. Tras una breve conversación con su cliente, solicitó un receso. «Mi cliente necesita atención médica», dijo. «Está histérica, tiene tendencias suicidas». «Intento de manipulación», comentó Morris. «Pero llamaremos a un médico, es el protocolo». El médico del equipo psiquiátrico reconoció rápidamente el fingimiento de Serafina. «Simulación», afirmó. «Un caso clásico». A medianoche, Harry llegó a la comisaría. Desplomado, con los ojos enrojecidos, parecía unos 10 años mayor. «Quiero hablar con ella». Los detectives accedieron y encendieron la cinta. «¿Por qué?», preguntó Harry, mirando a la mujer que creía que era la madre de su hijo nonato. «¿Qué se supone que debía hacer?». Serafina pasó a la ofensiva. «Nunca dejarías a tu mujer por una aventura cualquiera, tenía que ser algo especial. Jugaste con mi deseo de tener un hijo». «Oh, era tan fácil», se rió amargamente. «Te lo tragaste todo. La toxicosis, el médico especial, la intuición sobre el sexo del bebé. Tan crédula, tan generosa». Harry la miró en silencio. Había una expresión de disgusto en su mirada. «De todos modos, me habría marchado al cabo de un par de semanas», continuó Serafina. «Fingiría un aborto, me reembolsarían el tratamiento y la rehabilitación. Darías cualquier dinero para compensarme. Eres un monstruo». «Sobrevivo como puedo», se encogió de hombros. «En este mundo, o utilizas a los demás o ellos te utilizan a ti». Cuando Harry se marchó, Serafina volvió a intentar hacerse la histérica. Gritó sobre el suicidio, sobre cómo no podía soportar la vergüenza de que se aprovecharan de ella, golpeando su cabeza en la mesa hasta que los guardias la aseguraron. «Estoy embarazada», gritó. «No tienen derecho a tratarme así. Tenemos todo su historial médico», le recordó con calma el detective Morris. Esa mentira ya no funcionaría. Por la mañana, Serafina se había rendido. Su testimonio duró varias horas. La historia del fraude era más larga y compleja de lo que los investigadores habían previsto. «Este no es su primer caso», dijo Morris a Beatrice y Margaret. «Hemos encontrado otras 3 víctimas en otros estados. El mismo patrón. Aventura con un hombre rico, falso embarazo, aborto y desaparición con el dinero». Serafina fue llevada a un centro de detención. Caminó hacia el coche de policía con la cabeza alta, pero su impecable máscara acabó por resquebrajarse. Debajo del maquillaje asomaba su verdadero rostro, enfadada, atormentada, asustada. Beatriz la observó a través de la ventanilla de la comisaría. La historia había terminado, fea, pero natural. El castillo de naipes se había derrumbado, sepultando bajo los escombros las esperanzas, el dinero y la confianza de otras personas. «Vámonos a casa». Margaret le dio un golpecito en el hombro. «Suficiente drama por hoy». Los periodistas les esperaban a la salida de la estación, pero la policía les ayudó a evitar las cámaras. Mañana la historia se haría pública, pero ahora lo único que querían era silencio y la oportunidad de reflexionar sobre lo ocurrido. Harry empezó a llamar una semana después de la detención de Serafina. Al principio simplemente no contestaba al teléfono, luego empezó a dejar mensajes. Al tercer día, se presentó en la oficina del editor con un ramo de las flores favoritas de Beatrice. Peonías blancas. «Tenemos que hablar». Beatrice señaló en silencio la silla de visitas. Harry estaba demacrado, con sombras bajo los ojos, el traje arrugado por no haber dormido bien todos aquellos días. «Fui un idiota», se pasó una mano por la cara. «Confiando en el primer estafador que vi, traicionándote a ti, traicionando a nuestra familia». «Sí, lo fuiste».
asintió Beatriz con calma, sin apartar los ojos del manuscrito que tenía sobre la mesa. Lo haré bien. Empezaremos de nuevo. Demostraré que soy digna de tu perdón. Beatriz levantó por fin la vista. No hay nada que arreglar, Harry. Ya se ha acabado. No, no digas eso. Se levantó de un salto dando vueltas por la habitación. 8 años no pueden tirarse a la basura. Lo hemos superado todo. Los intentos fallidos de tener un hijo, la crisis empresarial, la enfermedad de tu madre. Y lo borraste todo en un momento. No engañándome. Podría haber sobrevivido a una aventura con una joven camarera. Traicionaste mi confianza. Confiaste en ella por encima de mí. Me humillaste delante de toda mi familia. Estaba cegada. ¿Por qué? Beatriz apiló los papeles ordenadamente. ¿El sueño de un hijo? ¿O simplemente un cuerpo joven y hermoso? ¿Qué era exactamente lo que le nublaba tanto la mente que no podía ver las evidentes incoherencias de su historia? Harry se hundió de nuevo en su silla. Deseaba tanto ser padre. ¿Así que creíste a la primera mujer que conociste que te prometió un hijo? Incluso cuando te presenté pruebas de sus mentiras, elegiste creerla. Ya te he perdonado. Ya te he perdonado, pero eso no cambia nada. Vino todos los días. Envió flores, regalos, cartas de disculpa. Un día apareció con las escrituras de la nueva casa. Un nuevo comienzo, solo tú y yo. Beatriz devolvió los regalos. Las cartas no se leían. Las flores se las llevó la recepcionista. Que se queden en recepción, no quiero tirarlas. No se puede pasar página, dijo Harry. Tenemos tantos recuerdos compartidos, planes. Precisamente por eso no puedo volver atrás. Cada vez que te mire, recordaré aquella noche. Cómo te sentaste allí, pálido, mientras ella anunciaba que estaba embarazada. Cómo la defendiste, descartando mis pruebas, comprándole una casa, eligiendo muebles para el cuarto del bebé. Vendí todo, la casa y los muebles. Di el dinero a una fundación para parejas infértiles. Eso no va a traer de vuelta el pasado. Margaret intentó intervenir. Se ha dado cuenta, está sufriendo, dale una oportunidad. Pero Beatriz fue inflexible. Has visto con qué facilidad fue manipulado. Qué rápido olvidó sus votos, nuestra historia. No quiero vivir con un hombre en el que no puedo confiar. Harry empezó a beber. No aparecía en los restaurantes, faltaba a las reuniones de negocios. Una noche llamó a Beatriz llorando. No puedo vivir sin ti. Eres lo único real en mi vida. Había un presente. Ahora es el pasado. Llegó a su casa, borracho, despeinado, con los ojos desorbitados. No me dejes. Haré todo lo que me digas. ¿Quieres que venda el negocio? ¿Que me vaya a otra ciudad? ¿Que vuelva a empezar? Los guardias lo sacaron en brazos. Beatriz observó desde la ventana cómo subía al taxi y solo sintió cansancio. ¿Por qué no le das una oportunidad?, preguntó Emma con una copa de vino. Está muy arrepentido. No se trata de remordimientos. Ya no le quiero, no le respeto, no confío en él. No puedes tener un matrimonio sin eso. Ha pasado un mes. Harry dejó de aparecer en la oficina del editor. Dijeron que se había recuperado, que había vuelto al trabajo. Margaret dijo que su hijo había empezado a ver a un terapeuta. Quiere conocerse a sí mismo, quiere entender por qué fue engañado tan fácilmente. Eso está bien, asintió Beatriz. Que lo resuelva, pero sin mí. Metió las fotos de la boda en una caja y se las envió a Margaret. Llevó el anillo de compromiso a la casa de empeños. De todos modos, llevaba un mes en la caja. Borró viejos mensajes y fotos de su teléfono. La última vez que se vieron fue en el juzgado. El proceso de divorcio estaba llegando a su fin. Harry tenía mejor aspecto, más delgado, más firme, los ojos más claros. Siempre te querré, le dijo después de la vista. No te querré, replicó Beatriz. Adiós, Harry. Él la siguió con la mirada, pero no intentó alcanzarla. Parecía haberse dado cuenta por fin de que algunas cosas no tienen arreglo, algunas heridas no se curan, algunas historias hay que dejarlas ir.
Beatriz salió del juzgado en un soleado día de otoño. Tenía una nueva vida por delante, sin mentiras, sin traiciones, sin un pasado que la echara para atrás. Tomó una profunda bocanada de aire fresco y sonrió. Exactamente un año después de la escandalosa recaudación de fondos, Beatriz estaba sentada en su nuevo despacho con vistas a Central Park. Nueva York la había recibido con frialdad, pero poco a poco la fue acogiendo en su seno. Una importante editorial le había ofrecido el puesto de editora jefe, con total libertad de acción y un impresionante presupuesto para nuevos autores. Emma le envió un mensaje. ¿Te puedes creer que Harry vaya a vender el último restaurante? Dicen que la cadena se está viniendo abajo sin su constante supervisión. Tras el divorcio, el negocio sufrió un duro golpe. La mitad de los activos pasaron a Beatriz y los principales clientes prefirieron tratar con otros establecimientos. La reputación en una ciudad pequeña significaba demasiado. Margaret llamaba de vez en cuando para mantenerla informada. Harry ya no aparecía por las cenas familiares. Prefería pasar los fines de semana solo en su nuevo yate. Nunca había recuperado la confianza de su madre. La historia de Serafina había dejado una huella demasiado profunda. Hubo varios rumores sobre la propia Serafina. Fue puesta en libertad bajo fianza un mes después de su detención. Algún admirador influyente pagó una gran suma. No se presentó al juicio y desapareció sin dejar rastro. 6 meses después, fue vista en Miami, con otro nombre, en compañía de un anciano magnate del petróleo. El detective Morris llamó un día. Ella apareció en Texas. El mismo patrón, embarazo, compromiso, desaparece con el dinero. Pero ahora tenemos una orden de arresto. Beatriz les deseó suerte en su búsqueda y volvió al trabajo. La historia con Serafina era cosa del pasado, como una página de un libro que se puede pasar pero no arrancar. En el aniversario de su fallida boda, Harry le envió una breve carta. «Todavía te echo de menos. Espero que seas feliz». Beatriz no contestó. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. En su nuevo piso no había fotos ni recuerdos de la boda. Solo el trabajo de jóvenes fotógrafos en las paredes, una colección de libros raros y una enorme ventana con vistas a la ciudad que nunca duerme. Una nueva vida exigía nuevos paisajes. Por las tardes solía pasear por el parque, observando a las familias con niños. El dolor de no poder tener el suyo propio fue desapareciendo poco a poco, sustituido por una tranquila aceptación. Aparecieron otras alegrías en su vida, un trabajo interesante, nuevos amigos, libertad para elegir su propio camino. Y en algún lugar muy al sur, Serafina probablemente ya estaba tejiendo una nueva red de mentiras. Harry surcaba las aguas de la bahía en su yate, tratando de encontrar consuelo en la soledad. Margaret seguía organizando fiestas benéficas, pero ahora elegía a sus invitados con más cuidado. La vida continuaba como siempre, no como en las novelas, sin desenlaces espectaculares ni hermosas reconciliaciones. Solo día tras día, elección tras elección, paso a paso hacia un futuro que cada uno crea para sí mismo.